Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos entrando ya a la recta final de esta serie de análisis de cómic. Y bueno, es cómic de exiges. Incluí un autor más, pero nos vamos a ir. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes conocen a este loco que está aquí, es Alan Moore. Es uno de los autores ingleses más importantes de cómic y bueno, se ha convertido en todo un icono. Ha hecho obras muy importantes como tenemos aquí lo que se tradujo en México como la Liga Extraordinaria, que son como unos, digamos que superhéroes británicos, pero de la época victoriana, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el Dr. Jekyll, Mina Harker, un cazador, que no recuerdo cómo se llama, y algunas de sus obras, pues, se hicieron película, ¿no? Esa fue con Sean Connery. Está Watchmen, que es como la parte plantea preguntas importantes, como en Watchmen, ¿qué pasaría si Estados Unidos, aprovechándose de tantos superhéroes que tiene, le diera por invadir de una manera mucho más franca el resto del mundo, ¿no? Y bueno, el cómic en el que nos vamos a centrar hoy es V de Vendetta, que aunque fue un cómic creado en los 90, en la década de los 2000 tuvo mayor fama, llegó a un mayor público, porque bueno, muchos cómics seguía siendo un público reducido, pero muy leal. Sin embargo, con la adaptación a cine es más famoso. V de Venganza lo tradujeron en español y podemos ver que su logotipo o sí, digamos su escudo es como una A de anarquía, pero invertida y claro, sin el palo, sin el trazo horizontal. Entonces, bueno, se hizo esta adaptación con Natalie Portman, que tiene algunas diferencias. Pero bueno, yo quiero irme, antes de entrar a lo que es el argumento en sí, un poco de la estética que se tomó. Yo no sé qué tanto se puso de acuerdo con el dibujante, con David Lloyd, perdón, para esta máscara que se ha hecho tan famosa. Es una máscara de carnaval, más o menos. Entonces, yo creo que sí está un poco conectada con toda esta estética de las máscaras de la comedia del arte, esta expresión italiana por ahí del siglo XIV que es tan importante, donde los actores realmente improvisaban bastante con base en líneas generales que les daban nada más, y era un espectáculo muy popular, ¿no? Entonces eran argumentos muy sencillos, pero todos estos personajes, en realidad no se les llamaba personajes, sino máscaras, ese era el término que se les daba, ¿no? Y de ahí tenemos a eh, figuras tan importantes o tan universalmente conocidas como el Arlequín, que viene de Arlequino, que son, bueno, son personajes del pueblo que se trasladan a la ciudad para trabajar. En Estados Unidos, perdón, en Inglaterra se festeja hasta la fecha el día en el que un complot de católicos que querían volar el departamento del Parlamento no dio frutos. Entonces los celebran y de ahí es de donde surge esta máscara que se retoma para V de Vendetta y que pues hasta la fecha retomaron estos hackers del movimiento ¿cómo se llama? Es Anónimo. Y bueno, para este cómic, Alan Moore se basa en algo muy sencillo. No es un argumento súper ingenioso, tiene antecedentes muy claros, es una distopia, se sitúa en un Reino Unido que ha caído en el fascismo. Y bueno, en alguna entrevista posterior, ya unos años después de que se publicó ese cómic, Alan Moore decía que cuando lo escribió era muy inocente porque él pensaba en ese entonces que se necesitaba un golpe de Estado para que el Reino Unido fuera fascista, ¿no? Y bueno, obviamente hunde sus raíces en novelas como 1984, como Un Mundo Feliz, que son distopias, donde el Estado tiene un nivel de control sobre el individuo, que bueno, tiene una red de espionaje impresionante y además hay cámaras y micrófonos por todos lados. De ahí viene este término eh, tan duro que es el Big Brother y que, bueno, la televisión comercial usó para hacer sus shows en vivo, ¿no?
Entonces, bueno, realmente me voy a ir un poco más con el argumento que con la parte gráfica, aunque la parte gráfica también es muy importante. Hay que destacar sobre todo que este es uno de esos cómics que sí exige bastante del lector, ¿no? O sea, a pesar de que tiene menos texto que otros cómics, pero está muy, muy cuidado. A mí me llama mucho la atención, diríamos aquí, la paleta de color de David Lloyd, porque son también colores, hay muchos grises, muchos morados, rosas apagados, y muchas partes, muchas zonas blancas. Eso le da de verdad un sentido muy dramático al trabajo de Lloyd. Y bueno, tenemos aquí, realmente es una composición clásica, una narrativa visual clásica, donde, bueno, el final de cada página nos deja esperando qué va a pasar en la siguiente. En la segunda página que tengo, en la de la derecha, en este cómic en particular es bien interesante cómo una máscara con una sola mueca que no se mueve, la manera como la explota el resto de la gráfica, el dibujante, le da un sentido muy particular. Está hablando de cosas muy serias y sin embargo es una máscara que sonríe todo el tiempo. Es una máquina, digamos, pues sí, es una máscara inexpresiva, pero ahí el texto va a reforzar bastante cuál es el sentido de lo que está diciendo. Y bueno, este personaje conocido como B es parte de un experimento que hicieron los fascistas con personas, y él es un sobreviviente y entonces se dedica a conspirar para destruir poco a poco todo este aparato fascista. Va terminando con las personas con las que debe terminar, poco a poco les va dando cacería, y él es inspirado, claro, no nos lo dice claramente en este boicot que no pudo llevarse a cabo, pero algo ahí, o sea, nos lo dice indirectamente solamente con la máscara del personaje, pero es como el poder civil que se está rebelando contra este fascismo, ¿no? Y a final de cuentas también hundiendo sus raíces, digamos, o su filosofía en un pasado en el que cosas como el arte no estaba prohibido. Entonces, bueno, tenemos aquí esta bonita composición. Esta página en el cómic viene realmente vertical. Hay que voltear el cómic para poder leerla. Y entonces, aquí lo que va guiando la narrativa visual es una melodía que sí existe, no recuerdo en este momento cuál es, pero sí es una melodía la que está ahí en el pentagrama que se ve en estos tres pentagramas, ¿no? Y bueno, les decía como esta vuelta al pasado. B tiene una especie de baticueva donde tiene un montón de piezas de arte, un montón de piezas que se ha ido robando de las colecciones privadas de los fascistas. Y esto no es algo que se le haya ocurrido de la nada a Alan Moore. Durante el gobierno de Hitler, los fascistas saquearon muchísimo arte de diversas partes del mundo y lo fueron reuniendo. Hablábamos en otra ocasión de que el arte puede convertirse en un tip, ¿no? Una especie de cola que tiene una televisión de esas cambiadas con cuadros, cuadros importantes, y quien tiene una biblioteca vastísima en la que él se inspira para llevar a cabo todo este complot. Y bueno, a la derecha tenemos el personaje femenino que en la película protagonizó, cual somete a hacerle vivir la experiencia que él en ese encierro, porque esta muchacha va a ser la sucesora en esta lucha. Eh, por todo este ambiente oscuro que tiene y por la cantidad de texto, que no son textos de adorno, o sea, de verdad está todo muy bien calculado.
pero de verdad vale la pena estudiarlo como como una muestra de que el cómic puede ser algo, puede plantear problemas bastante serios. Y bueno, aquí vemos una de las escenas finales que sale en la película cuando hace explotar las bombas, ¿no? Mientras está dando una melodía. Y tenemos todo este tiempo esta máscara que tiene una sola mueca, pero que dependiendo de desde qué punto de vista esté dibujada, nos va a expresar cosas un tanto diferentes, ¿no? A veces, aunque no haya un diálogo, y aquí vemos ya que la máscara la tiene la chica, ¿no? El B ya cumplió su función y se murió. Para entonces él ya dejó una semilla de rebelión en toda la nación. Y bueno, quiero también comentar que en la película explotan bastante bien esta parte de esgrima con cuchillo, que es algo real, que es... en el momento hay mucha gente en Europa, muy recientemente en México, que están haciendo recreaciones de lo que eran los sistemas de combate antiguos. En este caso, esgrima con diferentes tipos de cuchillos, esgrima con espadas, y ya tienen bastante tiempo picando piedra en eso, incluso fabricando armas con la tecnología que se usaba en la Edad Media o en el Renacimiento. Y hay muchas asociaciones de personas que recrean eso, que hacen su ropa, fabrican su ropa como se fabricaba en esas épocas pretéritas. Es algo que se está empezando a hacer en México y aunque pueda parecer algo muy frívolo, no lo es, porque hay muchos historiadores, mucha gente interesada en la historia que está haciendo lo que le llaman arqueología experimental. Bueno, es algo de lo que se explota en la película con bastante tino, pero que yo no veo tanto en el cómic. Es como un enriquecimiento que tuvo, digamos. Continuando con este loco de Alan Moore, él también hizo un argumento bastante interesante para la cosa del pantano, así le llamamos en la traducción mexicana y en la de España. Habíamos ya hablado un poco de esta revista porque ha tenido grandes dibujantes como Néstor Redondo, que es lo que vemos a la izquierda. Sin embargo, bueno, en esta saga de Swamp Thing, la que tiene argumento de Alan Moore, tuvo varios dibujantes. Entre ellos, si no me equivoco, está el entintador Alfredo Alcalá. Desgraciadamente no pude conseguir las páginas que él entintó, pero bueno, aquí tenemos que Alan Moore le da nuevamente un giro a esta historia porque originalmente Swamp Thing es como un cómic de misterio que aprovecha todo este ambiente de pantanoso, de la Florida, de toda esta parte del sur de Estados Unidos, que toca parte del Golfo de México, hablando de la parte oceánica, y le da un giro porque plantea un problema moral que voy a tratar muy rápidamente. Eh, los que ya conocían esta revista saben que la cosa del pantano era un científico que por algún experimento fallido se convierte en un mitad hombre, en mitad planta, pero él tiene su amor, ¿no? Que es esta chica, Abigail, que tiene el cabello platinado, pero natural. Y entonces, básicamente lo que nos plantea en este cómic es que Alec, que es la cosa del pantano, muere y se queda sola Abigail y realmente ella se convierte en la protagonista de esta saga. ¿Cuál es el conflicto o el nudo? Pues simplemente la soledad que vive ella porque se murió Alec, pero no solo eso, sino también la marginación a la que es sometida por su sociedad porque a alguien se le ocurre que ella está cometiendo un delito contra la naturaleza porque ella tiene relaciones con una planta. Aunque claro, nosotros sabemos que es un hombre planta, ¿no? Pero entonces en el cómic plantea esto, alguien la denuncia y entonces empieza un juicio en su contra, ella obviamente pierde todo, llega a la cárcel, hay un juicio larguísimo y la gente la ataca. Todavía no existía el ciberbullying, pero si hubiera existido seguramente hubiera estado presente en ese cómic. Entonces prácticamente toda la saga trata de cómo estos dos amantes tienen que reencontrarse y bueno, todo lo que ella tiene que pasar. Además, en este estado
de desolación, porque pues ella ya no está con la persona que fue el amor de su vida, ¿no? Y pintan aquí los dibujantes unas partes románticas, ¿no? Tenemos aquí esta parte idílica es una locura todos los paisajes de pantano que retratan en este cómic, todos los detalles de las plantas, las raíces, los animales que están por ahí en el fondo, y contrastando con esta serie de escenas donde está Abigail presa, ¿no? Aquí la vemos como los mismos márgenes de la historieta figuran también como si fueran otros barrotes en los que ella está encerrada, ¿no? Es algo que explotaron muy bien. Eh, Hay una parte fantástica que está al final y que desgraciadamente no pude conseguir las páginas, pero Abigail está en el juzgado donde ya le están dictando sentencia de que es culpable, pero alguien que simpatiza con ella le regaló una rosa. Claro, hubo mucha gente que la maltrató y le dice es que tú andas con una planta porque no has estado con un hombre de verdad y todas estas agresiones verbales que ya conocemos, pero tiene una suerte de conexión telepática con Alec. Él logra regresar de alguna manera de la muerte y entonces va atravesando la ciudad y por donde pasa va dejando como una ráfaga de plantas que van invadiendo la ciudad. Es algo bien interesante. Claro que las personas que son fans de la naturaleza y los hippies, todas estas personas están contentísimos porque las plantas invaden toda esta gran ciudad, ¿no? Llena de asfalto y de metal y de vidrios. Y cuando ella deja caer esa rosa, entonces debajo de las duelas del juzgado sale Alec y la rescata, pero es una secuencia bastante interesante. Y bueno, aquí dejo esta doble página donde vemos arriba la doble página de la derecha. Vemos aquí cómo se explota el espacio con esta Abigail herida, llena de dolor, y abajo está una tira en la que ya está la narración de la historia, y además es una tira que no tiene la línea horizontal de arriba del marco, totalmente vertical, perdón, totalmente horizontal, está un poco inclinada. Es algo que me llamó un poco la atención. Podría haber quedado de diferente manera, pero yo creo que lo usaron los dibujantes para darle un dinamismo un poco diferente. Y bueno, a la izquierda tenemos esta escena idílica. Es algo bien curioso porque regularmente cuando pensamos en romance y en la naturaleza, pues no pensamos en un pantano, ¿no? Realmente lo vemos más bien como un lugar lleno de peligros. Sin embargo, pues esa es la manera como lo explotaron aquí con el argumento de Alan Moore. Y bueno, esto es todo lo que tenemos respecto de este autor, que de verdad lo recomendable es tener sus textos, sus cómics y leerlos, porque hay un montón de cosas un montón de detalles que se escapan nada más en esta plática rápida. Y bueno, no sé si quieran comentar algo antes de pasar al siguiente. Yo quería comentar algo. La cosa del pantano es una cosa muy padre. No sé si has visto la serie. Tiene una serie por ahí de hace unos años. Muy buena también. Sí, Muy, muy buena. Y justamente toma esto de que decías de que es como una adaptación de este nuevo 52 y como también medio inspirado también por esos rollos de Alan Moore, ¿no? Este. Hubo esta serie toma eso que mencionabas de que en realidad como que el verdadero protagonista es la chava, ¿no? Es la chica, esta Abigail. O es más bien como que a través de sus ojos donde vas descubriendo como estas cosas. De hecho, el mismo como post, la misma publicidad de la serie, eran unos póster muy padres como de esta chava como que abrazando a la cosa del pantano, ¿no? Entonces el mismo póster y todo es como, como dices, idílico, ¿no? Pero todo muy como romántico y hasta femenino, ¿no? Entonces siento que eso mismo como que denota el hecho de que Abigail es la protagonista, ¿no? Porque es como que la visión de ella, ¿no? Entonces, se me trabó el internet justamente cuando dijiste cuál era como el twist de aquí, pero creo que era justamente de que Alan Moore le hizo esta onda a la cosa, al Swamp Thing que en realidad no es Alec, ¿no? Que en realidad es una cosa, es planta que cree que es Alec Holland, ¿no?
el buen Alec. Sí, eso es muy, muy, muy Sí, interesante. De hecho, la escena donde se da cuenta de eso en la serie también está súper padre. Bueno, no sé si ya se las arruiné, ¿verdad? Pero justamente como esa, no es una crisis, es una crisis existencial que no es como muy común en la ficción, ¿no? De una planta, una planta que tiene que sobrellevar el comprender que mm, eso, ¿no? Tiene una conciencia humana, pero que no es humano, ¿no? Está muy loco. Y también como pequeño paréntesis, ahora que hablamos de las adaptaciones, justamente que Alan Moore tiene prohibidísimo que se le dé como crédito en las películas basadas de sus cómics, ¿no? De que así tanto los detesta. Este señor que bien me cae. sí, es sensacional Alan Moore, sí. Sí, pertenece a mientras se estaba dando es como un doble movimiento de decadencia y de renacimiento que se dio en los 90. Claro, Y algunos títulos de plano, pues, les fue muy mal. Hubo muchos autores que se salieron de las grandes editoriales y fundaron sus propias editoriales, ¿no? Como Image, Dark Horse. eh, Sin embargo, hubo otros que dentro del cómic, digamos, comercial, hicieron cosas interesantes como esta, ¿no? claro. Claro, pues Alan Moore tiene una cosa muy particular que él odia tanto a DC que hizo su propia editorial con Kevin O'Neill y compañía, ¿no? Que es ABC, America's Best Comics, ABC Comics. Ujú. Y eventualmente, ahí creo que fue cuando empezó la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que también como otro paréntesis, acaba de acabarse, sacó su último título y supuestamente es con la obra con la que se va a retirar, con la que ya se retiró Alan Moore de los cómics, ¿no? Eso debió haberse acabado, ese Tempest se llama, que curiosamente es como se llama el último libro de Shakespeare también, ¿no? Entonces, Ok. sí, entonces se supone que ya se retiró junto con Kevin O'Neill, que es el artista que lo acompañó toda la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que fueron, la verdad sí duró años, yo creo que unos 15 años en publicación, ¿no? O si no es que 10, ¿no? Pero sí duró un buen rato. Y ya se retiraron, entonces pues a ver qué sigue para el buen Alan Moore. Ya veremos. Y bueno, el siguiente es este otro loco que también me fascina, Mike Miñola, Hellboy. Ay, le faltó una L. Bueno, perdonarán ustedes la captura. Se hizo famoso también una década después, gracias al cine, ¿no? Tenemos estas adaptaciones que se hicieron, Hellboy y luego Hellboy, el Ejército Dorado, donde se centran igual un poco más como en la parte cómica, pero a mí me interesa mucho, más que la gráfica, más que la narrativa visual, el concepto que desarrolló Mike Miñola, ¿no? Es un ser, es como una renovación de todo este tema de horror, pero también lo mezcla con el cómic de acción y además con un sentido gráfico muy particular, ¿no? Todos estos altos contrastes que él maneja y a veces unos dibujos medio esquemáticos, a veces no hay texturas, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo, además, sobre todo, lo que él retoma para hacer esta serie tan original, ¿no? Que trata de un demonio que es traído, un demonio que es traído cuando es bebé, digamos, ¿no? Lo es traído de otra dimensión por los nazis, pero es rescatado por un investigador de lo paranormal que lo va a criar en el bien y después se convierte como en un investigador de lo paranormal. Y entonces toda la historia va a ser a raíz de cómo va enfrentando estos seres mitológicos que existen como en un mundo que nosotros tenemos, con el que convivimos diario, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces es bien interesante lo que hizo él. Es Mike Miñola, nacido en 1960, pues obviamente estadounidense, pero de ascendencia italiana, como muchos otros, ¿no? Como Sal Buscema, John Buscema y otro montón que hay por ahí. Y bueno, tenemos justamente aquí a la izquierda, él retoma mucho esta onda Lovecraftiana de estos seres que viven en los abismos y que están esperando que la raza humana se descuide o los invoque para emerger y volver a dominar el mundo, ¿no?
y lo mezcla con un montón de cosas. Aquí en la viñeta de la izquierda, que abarca toda una página, podemos ver este ser así como pues como un pulpo gigante, pero con muchísimos más tentáculos, y está ahí a un lado su interpretación de una estela maya, ¿no? Siempre vamos a ver ese tipo de cosas con él. Y el que está blandiendo la espada, que nada más vemos su sombra, es ni más ni menos que Rasputín. Si no me equivoco, Rasputín resucitado o de alguna manera logró sobrevivir todo ese tiempo. Y entonces a él le gustan mucho estas escenas de página completa con textos largos que él divide en un bocado de 3, digamos, ¿no? Pero además, de manera muy inteligente, él separa, si se fijan, ese bocado de 3 o ese globo triple que está a la izquierda, la parte de arriba está más separada que las otras dos. Las otras dos están juntas, los dos globos están juntos y el de hasta arriba está separado, bueno, unido por una tripita, pero es una manera también de gráfica de darle una pausa misteriosa sin tener que usar los puntos suspensivos. Y bueno, a la derecha tenemos una de las portadas ya en español, Despierta el demonio, le pusieron a esa parte, y tenemos que también entonces él explota todo esto de la estética nazi, ¿no? Pero también todo este asunto de los cadáveres, las estatuas antiguas, todo en un ambiente muy oscuro, obviamente con muchísima tinta de por medio. Y bueno, aquí lo tenemos con ese brazo extraño que tiene Hellboy, atrás está Rasputín. Y aunque a mí me parece maravilloso que aunque es alto contraste y aunque aparentemente son viñetas muy sencillas, pero están llenas de dinamismo, ¿no? O sea, atrás vemos perfectamente que está Rasputín, hay un terremoto, algo así, porque vemos trozos de roca. No usa él líneas cinéticas, por ejemplo. Sin embargo, con ese tipo de salpicaduras y de elementos que se están moviendo, él da esta sensación de dinamismo. Y claro, con la posición de Hellboy, que está en una posición muy forzada, digamos, muy al estilo de la escuela de John Buscema, ¿no? O sea, si tú pones un personaje que está dando un puñetazo, escoges el principio del movimiento o el final del movimiento. Si pones el movimiento, la parte de en medio, no va a tener impacto. Entonces, bueno, él trae toda esa escuela, aunque ya es bastantes años más adelante que John Buscema. Y le encanta este tipo de escenas como congeladas, donde aparecen escenas como de grabados antiguos, de cuadros, ¿no? Vemos otra vez en la escena de la derecha, en la portada de la derecha, cómo está este esqueleto vestido con esta cruz de David, pero invertida, que es una cruz satánica, ¿no? Y entonces tenemos atrás esta parte, esta imitación de una estela maya, que es este personaje que está emergiendo de las fauces de algo que es como una serpiente fantástica, ¿no? No se ponen de acuerdo si es Kukulcán o si es alguna otra representación que tiene que ver si está relacionado con el famoso dragón olmeca, que pues obviamente es anterior a los mayas. Pero bueno, él recurre a toda esta estética para hacer este cómic que en Colombia fue publicado por Norma y en México por Editorial Mango. Duró realmente muy poco. Mango estaba más ocupado en hacer cómics nacionales, bueno, en el corte que ya hemos comentado. Tenemos aquí la primera portada, o la primera serie, que es Semilla de Destrucción en español, justamente por Editorial Norma, y con así como en Marvel, en el estilo Marvel se usaba mucho esta serie de, pues digamos, balazos, ¿no? Estos círculos que te dicen qué más tiene este cómic. En Dark Horse algo que se usó fue nada más 1 o 2 balazos, si acaso, sobre todo en las portadas de gente como Hellboy. Y bueno, ahí está la historia secundaria no recuerdo en este momento, Monkey and O'Brien, creo que se llama esa serie. Pero bueno, aquí lo importante es Hellboy en esta pose como heroica, pero también medio animalesca, ¿no? Y con estas estatuas ruinosas, así como de panteón, que le gusta mucho a Mike Mignola. A la derecha tenemos un ejemplo de los personajes que a él le gusta poner, porque no solo le dio por la estética nazi. Tenemos en la película un personaje que retomaron y trabajaron muy bien en la película,
que es un nazi como adicto a las operaciones y por lo tanto entonces su cuerpo ya es más mecánico que humano. Y es algo que además tiene cierta lógica. Realmente los nazis crearon, para ellos, que se terminara el dominio nazi fue un fin del mundo. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado un mundo nuevo, realmente lo lograron en su entorno. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de la tecnología nazi frente a la tecnología judía, por ejemplo, la ciencia nazi frente a la ciencia judía. Y esto puede resultarnos algo muy loco. Ellos, según las investigaciones de muchos estudiosos, por ejemplo, ellos creían al mismo tiempo en la teoría de la tierra hueca, pero también en la teoría del hielo eterno. Y entonces sus sabios se peleaban y Hitler les decía, pues es que los dos pueden tener razón. Pero gracias a esa teoría de la tierra hueca que nos dice que nosotros vivimos adentro de esa esfera que es la Tierra, se desarrolló, por ejemplo, la tecnología del radar, que era una tecnología que nadie la desarrolló en su momento tanto como los nazis. Entonces, bueno, todo esto lo sabe Miñola y lo explota en sus argumentos. Y también recurre no solo a la Alemania nazi, sino que los diferentes folclores de los diversos países, ¿no? De Irlanda. Me llama la atención la parte de México, no he leído ese cómic, pero se llama Hellboy en México, y entonces estoy viendo que aquí está algo como un brujo prehispánico atrás, y está un luchador invocando a Camazotz, es nada más ni nada menos que murciélago en una de las lenguas mayances, ¿no? Por eso los tzotziles son los hijos de los murciélagos. Y bueno, tengo como tarea pendiente conseguir eso. Pero bueno, él se fue mucho a los mitos irlandeses, a los mitos británicos, obviamente, también. Y bueno, con toda esta perspectiva católica, porque él combate finalmente a muchos monstruos con algunas reliquias como la mano de un santo o como el medallón de San Benito, si no me equivoco, que bueno, hasta la fecha en los medios católicos se reconoce como un arma poderosa contra los seres demoníacos. Vemos aquí dos secuencias que seleccioné, porque no nada más es creación de personajes, también es bueno para la narrativa visual. Hay narrativas, hay páginas completas que no tienen texto, y todo nos lo dice únicamente con las imágenes. En la escena de la izquierda estamos viendo cuando él está yendo a recuperar algo que cayó en manos de Jenny Dientes Verdes, se llama ese personaje que es del folclore irlandés. Y vemos que él usa algo parecido a los Kirby Dots, ¿no? Para representar todo este burbujeo, pero en aguas oscuras está ese pez que le da también, entonces está diciendo que son aguas profundas donde él está. Y bueno, toda esta paleta de color también, oscura, de verdad eran coloristas que estaban haciendo cosas diferentes a lo del cómic de superhéroes, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Realmente en ese momento dieron un giro. Claro, no solo Mike Mignola, estaba también el autor de Concrete, ¿no? Bueno, Barry Windsor Smith, que también recuperó personajes viejos, como el personaje del que sale el hombre atómico de Los Simpson, se llama Doctor Solar. Bueno, pero aquí tenemos otra página a la derecha con todo este ambiente de panteones que también le encanta a él. Lo retrata muy bien. Yo estoy seguro de que Mike Mignola sí se va por ahí sus paseos en los panteones. La arquitectura de panteones es de verdad una cosa, una estética muy particular que yo creo que vale la pena estudiarle, empaparse de eso. Y es una parte de la arquitectura que mucha gente no toma mucho en cuenta, pero nos habla mucho de las ideas que tenemos acerca de la muerte. Si la persona era católico, era judío o era protestante, qué cosa era. Si esto quedara así y dentro de muchos siglos vinieran los arqueólogos, buscarían información ahí, como nosotros lo hacemos en los campos de urnas y en las tumbas de los gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, vemos esta narrativa visual. Primera viñeta es un cuadro general, aunque el dibujo está reducido, es apenas una silueta, pero nos dice perfectamente todo lo que sucede. Está entrando en un panteón y atrás se ven, es de noche, está oscuro,
y se ven las montañas que están atrás. Y luego ya tenemos inmediatamente un close-up, si no me equivoco. Claro, en esa historia Hellboy va cargando un cadáver de una persona a la que le gustaba mucho apostar y que lo mataron, pero como murió en la horca, entonces él tiene que buscarlo a determinada hora para bajarlo y que lo ayude a encontrar lo que él está buscando. Si no me equivoco, en este cómic está buscando un bebé que se llevaron los duendes, ni más ni menos. Bueno, los elfos, para que viviera con ellos, porque ellos saben que su raza ya no va a tener más hijos. Pero bueno, tiene que atravesar ciertos lugares que están llenos de espectros y de otras apariciones para poder dar con el bebé. Y tenemos aquí entonces cómo atraviesa el panteón y salen estos seres, estas como almas de condenados que se aparecen como esqueletos en llamas, ¿no? Podría haber quedado perfectamente en blanco y negro, sin embargo, bueno, aquí le añadieron este morado pálido que le da también un toque más dramático. Y bueno, volvemos a lo que decía de pronto sus dibujos se vuelven muy esquemáticos, y él también juega un poco con la composición. Tampoco se aloca tanto como los autores filipinos que veíamos en otra ocasión, pero por ejemplo, esta esquinita que queda en la viñeta de la extrema izquierda, a lo mejor esa viñeta podía haber llegado más abajo, pero él decidió que hasta ahí era efectivo cortarla y no perdía nada con hacer ese pequeño ajuste como de rompecabezas, como si fuera una pieza de Tetris que está encajando ahí. Y nuevamente, con estas viñetas que a veces pudieran ser un poco monótonas, estas series de 3, de 2. Y bueno, tenemos arriba 3, con un marco igualito, pero con un uso distinto, ¿no? Un plano americano, un close-up de un rostro, y después un close-up que es aparentemente muy sencillo, únicamente una mano con un cuchillo, ¿no? Y está ensangrentado, acaba de ser usado. Y abajo esta calle oscura bueno, pues que por supuesto está en Europa, ¿no? En estas calles irregulares, callejones estrechos y oscuros que tanto le gustan a él. Y a la derecha otra vez tenemos, abre con una viñeta muy dinámica de murciélagos que están saliendo de una cueva. Bueno, parecen ser murciélagos, pero realmente parecen fragmentos de roca también, ya cuando vemos la siguiente viñeta, papeles, qué es lo que está sucediendo ahí. Y nos damos cuenta entonces al final que ese monstruo está a punto de terminar de salir como de ese lugar ígneo. Y bueno, es lo que tengo de Mike Mignola. Yo no sé si Hellboy continúe, no sé si lo estén haciendo otros dibujantes, es una información que yo tengo que actualizar, tengo ese compromiso, pero bueno, definitivamente lo que hizo en los años 90 fue algo que sí marcó, junto con otros autores, un antes y un después para el cómic en Estados Unidos. No sé si tengan alguna duda o un comentario. Sí, creo que es una bonita manera de ponerlo eso de que en los 90 marcó, ¿no? Y creo que reafirma cierta idea que tengo de que él es el Tim Burton de los cómics, de que marcó algo bien cabrón en los 90, pero como que se estancó. Yo siento que Mike Mignola, aunque tiene un estilo muy interesante, es un estilo que ha desarrollado muy poco. Siento que lleva 30 años dibujando igual, como Ujú. estas líneas rígidas. Es muy, muy padre. A mí me gustan mucho las líneas rectas, ¿no? Los altos contrastes y así, pero de alto contraste y rigidez, pues no dura para siempre eso, ¿no? Entonces, por ahí él anda trabajando. Él es muy, muy activo en el Instagram, ¿sabes? Y en la pandemia empezó a hacer sketches como que raros, de que Pokémones y Bob Esponja y así, ¿no? Y creo que algunos se los pedí a su hijo y cosas así, ¿no? Y creo que es lo más interesante que ha hecho de que, uff, en muchos, muchos, muchos ratos, porque aparte como que tenía
un estilo más académico, que no, tampoco soy muy fan, pero sí es un estilo como diferente al que estamos acostumbrados en Mignola, ¿no? Pero, fue muy interesante ver todas esas como interpretaciones que jamás hubiéramos visto, ¿no? Así un rato, como por unos días, porque ya es que duró años, algunos dicen que todavía está durando, pero duró un rato, ¿no? Entonces dibujaba, por ejemplo, un rato se ponía a dibujar a mascotas de cereales, ¿no? Entonces hacía un tigre toño y un de que, no me acuerdo, pero pues ya es que hay muchos gringos, ¿no? De que el parque, el tucán se lo aventó, el de los estos, ¿no? Y lo de repente Pokémones y así, se aventó varios Pokémones y los personajes de Hanna-Barbera, ¿no? Entonces, fue una interesante y muy listo, cómo se nota que ya lleva un rato en el medio, luego ya lo sacó en un libro de arte, ¿no? Toda la colección esa de sketches pandémicos y ya, ¿no? Ya mínimo le sacó algo productivo a eso, ¿no? Claro. Ajá, sí, el buen Mignola. Y bueno, para concluir nos vamos con otro cuate al que le encanta la tinta. Este vato. Sí tiene cara de Déjame noctámbulo, te Frank interrumpo desde Miller. antes, déjame te interrumpo desde antes para ya no meterme, pero a mí es de mis favoritos, Frank Miller también. Tiene una influencia de manga así que se nota a leguas, ¿no? También los altos contrastes y así, pero él se nota, no sé de dónde ni cuáles, pero ya ves que, de hecho le hace las portadas de la edición americana de este cómic del El Lobo Solitario, les hace las portadas para ese manga, ¿no? Entonces él se nota que tiene una influencia mucho del lenguaje, del lenguaje y del dinamismo del manga, los achurados, ¿no? Muy padres. Con los años ha tenido un estilo más rudo, más sucio. A la gente, hay gente que no le hace hasta muy transgresivo, ¿no? Ay, perdón por interrumpirte, pero es que me emocioné con el Frank Miller. Ok, sí, definitivamente este señor pues es fan de lo japonés, ¿no? Yo creo que lo ha demostrado. No sé si alguna vez ha hablado de esto, pero es algo que se nota inmediatamente. Y bueno, en el 91, si no estoy mal, sacó una serie interesante que es Sin City. Yo veo, digo, no sé si esté haciendo algo en este momento Frank Miller, pero para mí, como lector, tuvo hasta donde me quedé como un ascenso, auge y caída, ¿no? Y bueno, para mí su ascenso comenzó con este asunto del Caballero Oscuro, ¿no? Que le dio un giro a Batman, que nos recordó que Batman podía ser un cómic para adultos, ¿no? Con todo este asunto. Lo interesante no era tanto la tecnología, sino la soledad del personaje, las consecuencias de la violencia en la sociedad y también de la sociedad hacia el protagonista, ¿no? Y después también este giro que le dio a Wolverine al mezclarlo con los samuráis y darle todo este rollo, pues de la estética samurái, ¿no? Y del honor y las espadas y todas estas cosas, que pues a él le encanta todo eso. Para mí, Frank Miller es un gran crítico de la decadencia del Occidente moderno, digamos, que es gran parte de lo que siempre vamos a ver en el género negro, pero cuando ya quiere retratar la grandeza de Occidente, siento que no se le da. A lo mejor estoy equivocado, pero este cómic de 300, que en un principio a mí me impactó mucho, después ya empecé a ver algunas cosas como aparte, claro, de toda esta historia con la película, bueno, quién fue el productor, ¿no? Sus tendencias de derecha, todo esto, y el momento en el que lo sacó, que pues estaba mucho este conflicto de Estados Unidos contra todo el Medio Oriente. Entonces, bueno, era importante para él retomar esta historia que no es original de él, ya habían salido películas, si no me equivoco, en los años 30, sobre este tema de los 300 y bueno, que es un tema que además apasiona a los gringos porque siempre lo comparan con el asunto del Álamo, ¿no? Que para México fue históricamente una batalla sin importancia, una batalla más que se tenía que librar por cuestiones políticas, pero para ellos se convierte en un hecho fundacional. Entonces, bueno, es lo que retoma Frank Miller. A mí no me complace esta flintstonización que hace de poner
de poner a los espartanos como si fueran parte del ejército gringo, ¿no? Y este cuate haciendo lagartijas mientras el general le dice, ¿dónde quisiera usted estar en otro lado, soldado? No, yo quisiera estar aquí haciendo lagartijas con una mano. Bueno, creo que aunque sabemos que es ficción, toda ficción tiene sus límites. Y bueno, aquí vemos, sin embargo, hay algo que en lo que él sí me parece genial, en casi todo lo que le conozco. Él hizo este cómic de 300 pensando en un formato grande, pensando en un formato cinematográfico, y es algo que, bueno, vimos ya cuando se hizo la adaptación a cine, que en un momento impactó mucho y que después se convirtió en tema de chacoteo con una película, una loca película de Esparta, pero que en su momento nos impactó bastante. Era una propuesta novedosa, o por lo menos novedosa para nuestra generación. Y después, lo que ya me gusta mucho menos, es cómo él metió la mano en la adaptación a cines de Spirit, que yo siento que ahí está Frank Miller, pero no veo a Will Eisner. En fin, pero lo que más me interesa es, lo que para mí es su obra cumbre, que es Sin City. Y empezamos con esta primera página, por lo menos de la edición española, que es una viñeta con un montón de sombra, o sea, un montón de tinta. Cuenta la leyenda que por ahí en una entrevista dijo Mike Mignola, Frank Miller debe ser el único dibujante que gasta más tinta que yo. Y no creo que lo haya dicho como una crítica negativa. Vuelvo a este asunto, yo estoy seguro totalmente de que Frank Miller cuando hizo Sin City estaba pensando también en que algún día podía hacer cine. Vemos estas secuencias cinematográficas desde esta página que tengo aquí, que además es un tema, no diría que cliché, pero sí es un tema mucho del género negro, en el que el protagonista despierta sin saber qué sucedió y se encuentra con que mataron a alguien y tiene que tiene que saber quién es el culpable antes de que lo maten a él, porque la justicia, entre comillas, lo está persiguiendo. Que de eso trata el género negro. Es una parte en la evolución o una de las vertientes del género policíaco, que a su vez desciende del western, según nos dice Mempo Giardinelli, y que deriva en el punto de vista del criminal, pero también, sobre todo, retrata toda esta corrupción, no solo policíaca, sino todo el aparato corrupto que hay de los políticos y de los magnates y todo eso, y que, bueno, él usa definitivamente en Sin City. Originalmente se supone que la ciudad se llama Basin City, ¿no? Que sería algo así como la ciudad en el altiplano, perdón, en la meseta, algo así. Pero se le caen, ya todos conocen al lugar como Sin City, porque realmente es una ciudad que fue fundada con base en la prostitución, donde llevaban las mujeres más hermosas. Y bueno, hay que comentar que sí existe una cosa así, seguramente más de una, pero la más grande se las debemos, sí, al ejército de Estados Unidos. Ciudad Ángeles o Ciudad de Angels, que está en Filipinas, que es una ciudad que se formó con el propósito de darle reposo y esparcimiento a los combatientes estadounidenses cuando la guerra con Filipinas. Es algo realmente monstruoso. Yo no sé si Frank Miller estaba pensando en eso cuando hizo Sin City, pero es una realidad. No es solo algo que existe en la ficción. Entonces, bueno, tenemos aquí una escena donde está Marvin, que es uno de los personajes principales. Dos son los personajes principales de toda la saga, aunque hay otros que también, bueno, son importantes, pero realmente los principales son Marvin y su amigo Dewey. Bueno, amigos es un decir, ¿no? Son como dos contrapartes que se complementan. Marvin es una persona enorme, es absolutamente peligroso, es un criminal, es un asesino nato. Hay unas páginas que comparten la saga de Marvin y la saga es esta de Largo Adiós y la de una mujer por la que mataría es la de Dewey. Y entonces hay un par de páginas que comparten donde ellos están en un bar y están en las dos sagas, pues, en las dos series de cómics, donde ellos están en un bar y entonces Dewey está diciendo que Marvin no es que sea malo, sino que nació en una época equivocada. Si él hubiera nacido en la época de los gladiadores, seguramente le arrojarían
monedas y manjares y las muchachas se arrojarían a sus pies, pero como nació en estos tiempos, pues él no puede estar felizmente clavándole la espalda a otro guerrero, sino que sobrevive en esta sociedad que nos va pintando a lo largo de todo el cómic como una sociedad corrupta, hipócrita, con un montón de fallas en la impartición de justicia y con la corrupción en los lugares donde menos debería estar. Él se mete muy fuerte con la Iglesia Católica de Estados Unidos. Claro, no lo dice directamente, esta es una crítica, pero finalmente esta historia de Marvin tiene un sacerdote que abusa de mujeres y que además es caníbal, ¿no? Entonces, bueno, en la historia de Marvin decía que es como la contraparte de Dewey porque es el personaje brutal, es el personaje gigantesco, fortísimo, que no le teme a la muerte, es como una especie de berserker fuera de lugar, efectivamente, y que se la pasa bebiendo, se la pasa en lugares malos. Por ahí en alguna parte dice que una psicóloga algún día trató de analizarlo y se asustó tanto que no regresó. Entonces, bueno, él usa pastillas para controlarse. Él sabe que tiene un problema mental, es algo que se maneja a lo largo de todo el cómic y que se retomó también en la película. Y bueno, como sabemos, todo el conflicto surge porque él acaba en la cama con una chica que no se explica que una mujer tan hermosa haya estado con él, y conforme se desarrolla la trama, porque bueno, la encuentra muerta, pues descubre que ella lo buscaba por protección, buscó al más malo para que la protegiera, y entonces él tiene ahora que descubrir quién la mató para cobrar venganza. Este alto contraste casa perfectamente con todo el ambiente del género negro que nos está retratando Frank Miller. Y también por ahí alguien dijo, si no me equivoco, fue también Miñola, el que dijo que dibuja tremendamente y escribe mejor de lo que dibuja. Realmente los diálogos son una delicia. Tenemos aquí, continúo con esta comparación con los resultados cinematográficos, ¿no? Pero esta escena de la cama con forma de colchón que se va alejando, después se convierte en el ojo de Marvin, si no me equivoco. Y entonces está toda esta parte hermosa dentro de una historia horrible, dentro de una historia terrible, ¿no? Porque pues, claro, hay como una suerte de idealismo en Frank Miller en cómo manejan las mujeres su prostitución en Sin City. Él maneja que ellas no tienen quien las explote. Ellas son unas guerreras y han logrado, sí, seguir el camino de la prostitución, pero ellas deciden con quién están y deciden el precio. A cambio, la policía no se mete con ellas y ellas no tienen proxenetas que las exploten, ¿no? Es una parte medio, no sé, como idealizada de toda esta brutalización de la sexualidad. Y bueno, vemos aquí a Marvin en acción en la página de la derecha, donde llegan estos policías de élite tratando de atraparlo. Y en medio de las balas y de todo esto, él acaba con todos y logra escaparse contra todo pronóstico. Tampoco él recurre a cosas como líneas cinéticas, sino más bien el dinamismo, el movimiento de la figura nos va diciendo cómo se están desarrollando las acciones, ¿no? Él rompe aquí esa puerta de manera brutal antes de que entren los SWAT. Medio de los balazos, todo él aparentemente no tiene miedo. Y realmente podríamos pensar que no tiene miedo por el tipo de vida que lleva. Él realmente vive en unas condiciones extremas. Decía yo que es como la contraparte de Marvin, como la contraparte de Dewey, porque Dewey sí es como un poco más cerebral, a pesar de que las mujeres también sobre todo las malas mujeres, acaban con su inteligencia, pero él es como un poco más astuto. De manera que él logra usar a Marvin para sus propósitos. Dice, él de todas maneras va a estar matando gente, si mejor lo uso yo para matar a los que debe matar. Porque Dewey también tiene la particularidad de que él se ve a sí mismo como un justiciero, pero realmente también es medio psicópata el tipo y asesino y todo eso, pero es una persona que mucho tiempo trató de dominarse. Pero bueno, esa es otra historia. En la que estamos analizando hoy es la de Marvin.
Vemos aquí cómo las balas pasan junto a él y dejan su marca y él se las arregla dentro de todo eso con ese ataque brutal para poder escaparse. Y vemos entonces estas escenas a vista de pájaro donde él se avienta por las escaleras. Era una caída que pues realmente nosotros no estaríamos que pudiera nadie sobrevivir, ¿no? Y bueno, por más que sus cuates lleguen con su equipo de Robocop, le disparen toda la cosa, pues no pueden con él lograr escaparse. Claro que los había enviado un político corrupto, ¿no? Después nos vamos a enterar. Tenemos a la derecha esta otra página llena de dinamismo, aunque es nada más una manchota de tinta con un par de rayas ahí. Todo está perfectamente calculado. No es ningún tonto Frank Oye, Miller. estas secuencias así super noir me recuerda mucho a Steranko. ¿Lo ubicas? ¿Sí? Sí, Sí, Jim Steranko, muy ¿no? Así influenciado es. también, ¿no? Este trabajo. Yo no sé si Frank Miller conozca el trabajo de Alberto, no, ¿cómo se llama? No me recuerdo, no recuerdo ahorita su nombre. Creo que es Alberto Breccia, que es un dibujante, si no me equivoco, argentino. Ah, La serie de Mort y Cinder, algo así, Mort y Cinder, y es de los primeros que trabajaron en el alto contraste, aunque claro, él no hacía cómics de superhéroes, era cómic policíaco. Yo no sé si lo conozca Frank Miller, pero yo ¿cómo sí lo vería a dijiste lo que se mejor llama? los antecedentes. Alberto o Roberto Breccia, Breccia, ¿cómo se escribirá? con doble C, Doble S. doble Ah, C. Breccia. Mm. Ah, ya lo ando viendo, ya lo ando viendo. Está A loco. ver, si ahorita lo encuentras igual y nos lo Ah, compartes. Y bueno, vemos aquí otra secuencia con mucha inteligencia geométrica de parte de Frank Miller, donde está Marvin huyendo, parece que está dando un salto, y esa parte de su gabardina, que obviamente aquí vemos, si nos ponemos a calcular, yo creo que está un poco más alargada de lo que debería ser una gabardina. Sin embargo, Frank Miller la usa, se ve como si nos recuerda la capa de un superhéroe, ¿no? Todo este rollo de acción, y obviamente las líneas cinéticas hacen un contraste entre la caída de Marvin, ¿no? Y las líneas de su ropa que tienden a ser verticales, aunque están inclinadas, y las líneas horizontales, que bueno, si no me equivoco, ahí son balazos, ¿no? Lo que está poniendo. Y a pesar de que son dibujos de alto contraste, bueno, a él le encanta poner estas caras llenas de cicatrices o de heridas recientes con cintas adhesivas con curitas, les llamamos aquí en México, ¿no? Y a la derecha, bueno, está esta secuencia como muy tranquila, que contrasta donde está con este personaje, pues si no me equivoco, creo que es su mamá, si no mal recuerdo, y está hablando con ella, le dice que se enamora de una chica, bla, 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 y bueno, pero él tiene que irse, va a despedirse, y él nos deja con una última viñeta de absoluta soledad y oscuridad, con apenas esa ventanita, y que deja pasar la luz y un pequeño bocado de diálogo, ¿no? A pesar de que aquí el alto contraste lo lleva a sus últimas consecuencias, él con el alto contraste pues maneja muchas texturas, eh, maneja muchos detalles, como podemos ver aquí en esta viñeta de la izquierda que a mí me encanta, porque además en este afán de meterse él en la cabeza de este narrador personaje que tanto le gusta a Frank Miller, creo que en Sin City todos sus narradores son personajes, hay dos tipos de narradores en la literatura, o dos principales, que son el narrador omnisciente, que no es ninguno de los personajes, y entonces él sabe lo que piensan todos los personajes, es como el narrador clásico, pero Frank Miller recurre a este otro tipo de narrador que es el personaje, entonces él solamente sabe lo que pasa en su mente y él interpreta lo que van haciendo los demás personajes. Nosotros nos enteramos a través de los lentes de ese narrador qué es lo que pasa con todos los demás. Claro, excepto cuando los obliga a hablar, ¿no? Cuando los demás le hacen alguna confidencia o una confesión. Entonces tenemos aquí a Marvin caminando y con todo este diálogo interno que él tiene, más bien con este monólogo interno que él tiene, ¿no? Que está en su cabeza, donde
donde él está hablando de su condición mental y de sus capacidades cognitivas. Es algo súper interesante lo que tiene él para presentarnos algo que nosotros vulgarmente llamamos locura, pero que realmente un psiquiatra nos diría que son más bien diferentes tipos de trastornos. Yo no sé qué tanto se puso a investigar Frank Miller, pero definitivamente sí logra hacer personajes que, aunque sean brutales, son personajes que tienen su complejidad psicológica. Y tenemos aquí a la derecha, bueno, y además está lleno de pistas, ¿no? Aunque es un asesino y aunque los malos, el protector del caníbal es un obispo católico, y sin embargo Marvin tiene una cruz colgada al cuello, ¿no? Como esta fe distorsionada o apenas prendida con un alfiler que conserva este personaje, o al menos como recuerdo tal vez de su familia. Y a la derecha vemos esta secuencia en la que participó en el cine Elijah Wood, donde es este personaje extraño que llega a ser desesperante con esa cara inexpresiva, ¿no? Yo cuando vi esta serie de Breaking Bad y sale el personaje que es Gus, que nadie sabe qué demonios está pensando, inmediatamente me acordé de este personaje de Frank Miller, ¿no? Es un personaje súper peligroso, pero no te da más que una sonrisa, es algo realmente desesperante para el espectador porque no sabes qué demonios pasa por su cabeza. Y bueno, tenemos aquí esa serie donde le da, claro, es una exageración que Marvin sobreviva a un golpe con con un marro de esa naturaleza, pero bueno, decíamos que es cómic. En esta secuencia de pelea que tienen y que retrataron también en la película. Aunque yo pienso que si hicieran más películas en en el mismo sentido ya resultaría medio aburrido. Pero esta adaptación que hicieron me parece bastante bien hecha. Y bueno, aquí vemos cómo después de la pelea le da este marrazo el personaje, que además en el cómic es bastante más grande que en la película. Vemos aquí un cuate con algo de barba, es pues entre 35 y 40 años yo le calcularía, ¿no? Pero que tiene este rollo, yo creo que esa cara inexpresiva, Frank Miller nos está haciendo un guiño a un tipo de psicopatía, ¿no? Donde simplemente los personajes no tienen esta conexión neuronal que les permite la empatía con sus víctimas, sino más bien tienen muy acentuado este asunto de la gratificación inmediata y pasando por encima de quien sea. Por eso son tan buenos para mentir los psicópatas, según lo que nos dicen los expertos en criminalística. Y bueno, nada más para concluir con esta parte gráfica, cómo quedó la adaptación de lo que fue la viñeta de cómic a la izquierda, y a la derecha cómo la manejaron con el cuate que iba a matar a Marvin y al que Marvin mata después de interrogarlo. Claro, lo deja ido para interrogarlo y luego le quita el saco porque el suyo ya se llenó de sangre y es muy bonito el saco. En España le pusieron, está tremendamente cojonudo tu abrigo, ¿no? Y bueno, con Frank Miller, yo la verdad me quedo con esta producción que hizo de Sin City. Tiene más sagas en las que, bueno, está la historia de Dewey, que es como esta suerte de caballero, pero torcido, porque finalmente él todo lo que está haciendo, todas las personas a las que mata es porque lo engaña su expareja sentimental, por una mujer por la que él está vuelto loco, que nos recuerda un poco a estas diosas femeninas, tanto africanas como de la India, ¿no? Que son al mismo tiempo la imagen de la diosa protectora, pero que también es la diosa vengativa o la diosa destructora a la que nadie se le puede negar, ¿no? Y está por otra parte el policía, no me acuerdo en este momento cómo se llama, tal vez ustedes lo recuerden, pero que es el policía que ya está a punto de jubilarse, desencantado de la vida, que ya no quiere saber nada de su trabajo, pero que se ve envuelto al final en una situación de peligro en la que él tiene que sacrificarse para salvar a la mujer de sus sueños y además tiene este conflicto moral porque cuando él la conoció ella era una niña, ¿no? Y precisamente la saga de lo que nos habla es
de un criminal que mata niñas, ¿no? Y él logra salvar a este personaje que hace, es Jessica Alba, si no me equivoco. Y bueno, con Frank Miller, bueno, yo me quedo con esta parte. Todo el género negro es muy interesante. Hay por ahí otra película con animación que rescata este asunto del alto contraste que se llama, si no me equivoco, se llama Cine Negro o Género Negro, algo así, búsquenla por ahí. Pero bueno, fue posterior, salió como 15 años después, 10 o 15 años después de Sin City. Y bueno, por ahí hay que conseguir los cómics de estos grandes autores, pues para estudiarlos. Eh, Dentro de todas estas plastotas, podemos ver que pues él también domina la anatomía, aunque la distorsiona a su manera, domina la perspectiva, domina el dinamismo de las figuras, por lo tanto el movimiento, todas estas cosas. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decir en esta sesión para no prolongarla más. No sé si quieran comentar algo. Vaya, pues yo hice mis comentarios del Frank Miller en el principio. Te digo que sí veo mucha influencia del manga y sí, justamente como dices, se me hace curioso porque no es algo como que sea explícito, ¿no? Él, pero por ejemplo hay por ahí otro que se llama Ronin, ese está muy padre, ¿ese te suena? ¿Sí lo conoces? Sí. Sí, ese es muy bueno y pues justamente se trata de como de un samurái, ¿no? Entonces pues más claro no se puede. Estos samuráis que se quedaban sin amo, Claro, claro, es y que esa, para ellos era una sí, desgracia y caían en deshonor y todo este asunto. claro, y este es con esas ondas medio matrixeras. No sé si ya había salido la Matrix, pero era estas ondas de que es como este samurái que despierta en el futuro o algo así, medio, ya no me acuerdo muy bien, pero la verdad, o sea, el concepto parece así como de película dominguera, pero recuerdo que te llevas la verdad una experiencia muy chida leyéndolo. Pues bueno, la última sesión, los de la próxima semana es principios del cómics underground en México. Estos cómics, que originalmente tendría que ser con CS, pero que se les pone esta X para decirnos que son una cosa subterránea, que no cae dentro del cómic comercial. No tanto cómic de autor, sino también más bien cómics que trataban otros temas y que eran obviamente para adultos, que se alejaban de lo comercial, del cómic de superhéroe y que también tenían una estética distinta. Pues nos retiramos, ¿no? Por hoy. Y pues quedamos pendientes para la última sesión, ¿no? De hoy en noche ya es la última, ¿no? Ya es la última, sí, la última y nos Muy vamos, bien. Ya tristemente. para cerrar el año. Sale, Muchas pues gracias, gracias. Osvaldo. Estamos en comunicación. Ahí nos vemos, Jorge. Bye, Diego.